palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Y hoy estaremos hablando acerca de un mensaje que el Señor le entrega a sus discípulos y que tiene que ver con la tentación, el peligro de la tentación, del pecado. Y este lleva por título Ocasión de caer. Esto nos vamos a centrar en lo que Marcos en el capítulo 9, versículos 42 al 50 nos dice. Pero Mateo capítulo 18, versículos 7 al 11 también nos menciona este episodio, este mensaje que el Señor Jesús entregó. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en todo lo que vamos a realizar. Padre, damos gracias, Señor, por su misericordia, por sus bendiciones, Señor eterno. En esta hora, Padre, queremos disponernos sus manos para meditar en su palabra. Queremos pedirle, Señor, que usted en su gracia, en su amor, en su bondad, nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Que su presencia, Señor, esté con nosotros. Su amor, Señor, llene este lugar. Y podamos, Padre Celestial, extraer de su palabra una enseñanza que sea pertinente para nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, por estar con nosotros, por bendecirnos y por darnos de su gracia, de su amor, de su bondad. Gracias, Padre. En su nombre, Señor, damos comienzo con este tiempo. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, sin más preámbulos, vamos a ir al pasaje que vamos a meditar en este día. Ocasiones de caer. Mateo capítulo 18, versículos 7 al 11 y Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50. Y dice así la palabra del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida,
¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Recordaremos que en la ocasión anterior, el Señor estuvo hablando acerca de la importancia de, de poner su mirada en los niños. Recordemos que el tema central fue este cuestionamiento que los discípulos le hicieron a este hombre que echaba fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Y es entendiendo ese contexto en que nosotros debemos analizar este pasaje que acabamos de leer, ya que es importante poder recordar lo que había acontecido anteriormente para que así podamos entender lo que él está diciendo en este pasaje. Al terminar el estudio anterior, consideramos que cualquier servicio realizado en el nombre de Cristo, por muy sencillo que este fuere, tendrá una recompensa desproporcionada. Veíamos que el Señor no mira la cantidad del trabajo, sino la disposición del corazón. No hay un trabajo que sea más importante que el otro, sino la disposición que hay en nuestros corazones de hacer siempre lo mejor para el Señor y entregar lo mejor para el Señor. El Señor dijo, si un vaso de agua se le diere a uno de estos mis pequeños, a mí me lo daría y no quedará sin recompensa. Entonces, él deja en claro que cualquier servicio que nosotros, los seres humanos, hagamos para el Señor, no quedará impune y no quedará sin recompensa. Ahora, el Señor continúa su exposición haciéndonos ver del mismo modo que cualquier servicio que se le hagamos al Señor tendrá su recompensa. Ahora Él expone lo contrario y muestra cuál es la respuesta o la consecuencia o el resultado del pecado. Así como cualquier servicio al Señor tendrá su recompensa, también todo pecado recibirá su castigo. Y eso es lo que el Señor nos muestra en este pasaje que acabamos de leer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, comienza diciendo el Señor. Ahora, ¿qué entendemos o qué se entiende por pequeñitos? Todavía el Señor tenía la imagen de ese niño que había tomado anteriormente para ejemplificar o simbolizar la importancia o quién es más importante en el reino de los cielos. En Marcos capítulo 9, versículo 36, recordaremos que el Señor tomó a un niño para graficar quién era más importante en el reino de los cielos. Entonces él dice que si nosotros no fuésemos como niños, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y después él hace una declaración. Cualquiera quisiere tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor le fuese que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al agua. Entonces, está dejando en claro de que es algo grave ser un estorbo, poner algún obstáculo o dificultar el crecimiento espiritual de uno de estos pequeños. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, nos está llevando a preguntarnos a quiénes se refiere con estos pequeñitos. ¿Quiénes son? Con este niño, el Señor se estaba refiriendo a todas aquellas personas sencillas y débiles. Esto incluye a todos aquellos que son recién convertidos o que por alguna razón son débiles en la fe. Aquellos que son como bebé, son espiritualmente hablando. Ciertamente, un niño entra también en esta descripción porque es una vida que se está formando. Es una vida que está iniciándose. Entonces, si aquel o aquella persona que está como encargado, responsable de instruirlo en la palabra del Señor o de llevarlo al Señor, más que
instruirlo o más que guiarlo, le estorba, lo aparta, entonces el Señor dice que eso se tendrá un castigo grave porque es un pecado grave. Así también, cualquiera que sea impedimento para aquellos que son débiles en la fe, aquellos que están recién comenzando en el Evangelio, aquellos que son quizás más débiles, cualquiera que fuese un estorbo para ellos, eh, cualquiera que se opusiera a ellos, mejor le fuese que se atase una piedra, aunque el Señor no está hablando literal, simplemente está mostrando la importancia que para Él tiene estas personas, estos niños, lo valioso que son para ellos y lo grave que es poner nuestro conocimiento o nuestra autoridad o el puesto que tengamos. Recordemos que Él está hablando a sus discípulos. Entonces, Él está llevando a entender en el contexto del acontecimiento que había pasado, en donde ellos estaban impidiéndole a alguien servir al Señor, impidiéndole a alguien obrar en el nombre del Señor, el Señor les está diciendo que ellos como líderes en la iglesia, como apóstoles, no pueden imponer su autoridad para ser un obstáculo o ser un impedimento para el crecimiento espiritual de aquellos que son bebés espirituales o están comenzando en el Evangelio. En Romanos, en el capítulo 14, versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo nos deja en claro que no podemos nosotros imponer nuestro conocimiento o nuestra autoridad a aquellos que vienen recién comenzando en el Evangelio, que debemos recibirle, pero recibirle para instruirle, para guiarle. Recordemos que en el libro de los Hechos se nos narra cuando Pablo se encontró con este matrimonio, Aquila y Priscila, y estuvo con ellos y les enseñó, los guió en el conocimiento del Evangelio del Señor Jesús. Y tiempo después, Aquila y Priscila se encontraron a un hombre llamado Apolo, que era también un hombre deseoso de predicar, pero que tenía ciertas inexactitudes. Y ellos le tomaron amorosamente y le guiaron y le instruyeron más exactamente con respecto al Evangelio. No lo confrontaron, no argumentaron con él, sino que lo llevaron a un lado y con amor, como hermanos, le instruyeron. Entonces, Pablo está diciendo eso, que nosotros recibamos al que es débil espiritual, pero no para contender ni imponerle nuestro conocimiento, sino para ir guiándole, para ir ayudándole en este crecimiento, en este caminar espiritual. Entonces, eso es la labor que el Señor Jesús le estaba transmitiendo a los apóstoles. Ustedes están para guiar, para instruir, no para ser un impedimento o ser un obstáculo para aquellos que están empezando o que quieren servir al Señor y ustedes se lo están impidiendo, como quisieron impedir en algún momento que los niños se acercaran al Señor. Al hacerles tropezar, ellos estaban poniendo algo, un obstáculo que los iba a apartar del Señor. A eso se estaba refiriendo cuando el Señor dice hacerlos tropezar. Cualquiera que quisiera tropezar a uno de estos mis pequeños, el hacerle tropezar consistía en poner un obstáculo, ser un impedimento, una pared que lo apartara del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos meditar. Cuando nosotros podemos ser un obstáculo o llevar al creyente, al que está recién convertido, o que está creciendo, o el que es débil espiritualmente, cuando nosotros podemos ponerle obstáculo o algún impedimento y que lo aparte del Señor, cuando los estamos llevando a apartar del Señor, cuando nosotros no actuamos en amor, no actuamos conforme a la voluntad del Señor, sino que lo hacemos impositivamente, ejerciendo nuestra autoridad o prohibiéndole tal o cual cosa, haciendo que sea una desagradable, que sea molesto servir al Señor o seguir el Evangelio, que sea una carga y no una bendición. Entonces, hacer tropezar consiste en
poner obstáculos, impedimentos para que las personas puedan estar en comunión con el Señor, en contacto con el Señor. La ambición, el sectarismo. Cuando dejo que la ambición por ocupar un lugar, por ser reconocido, sea mi meta, o sea, lo que me impulsa, y eso me aparta de predicar el evangelio de amor, de misericordia de parte del Señor, que lo único mi única meta es ocupar un lugar, ser reconocido, y no que las personas conozcan al Señor, que las personas puedan recibir al Señor. Entonces, yo, si no pongo la mirada en aquellas personas y en la necesidad de aquellas personas que están recién comenzando, entonces nunca voy a poder cumplir el propósito que el Señor tiene para mi vida. También el sectarismo, cuando me creo con la exclusividad del conocimiento y de la verdad y no transo con otras personas que también quieren servir y que también quieren hacer las cosas, pero que a veces lo quisieran hacer de una manera diferente. Y yo considero que la mía es lo más importante, que yo hago lo correcto y que nadie más pueda hacer lo correcto, sino solo yo. Entonces necesitamos entender de que el Evangelio se trata de servir al Señor. No hay un servicio mayor, no hay un servicio menor, no hay una labor que sea más importante que otra, sino que todos somos parte de este cuerpo. Somos diferentes miembros, pero cumplimos diferentes funciones, pero somos miembros y nunca seremos más que los demás miembros. Comportamientos en el creyente que no sean coherentes con su profesión cristiana. Muchas veces nuestras actitudes separan a la gente más que la acercan al Señor. Cuando nosotros decimos ser cristianos, pero a la hora de demostrar a través de nuestra vida, nuestro testimonio, que lo somos, no lo hacemos, reaccionando de mala manera, actuando humanamente, con pensamientos humanos, reacciones humanas, nuestro carácter que refleja sentimientos que no agradan, no glorifican al Señor. Aquellas cosas que el mundo puede ver que va muchas veces a dejar en cuestionamiento nuestra fe en el Señor, la veracidad de nuestra labor o de- 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 del hecho de que seamos o no seamos cristianos, que muchos puedan cuestionar eso en base a nuestras actitudes. Y esto incluye cualquier mal ejemplo o cualquier falta de amor al Señor o falta de cuidado de la pureza de nuestro testimonio. Cualquier cosa que no vaya de acorde con la fe que nosotros profesamos. Cualquier cosa, una actitud, cualquier cosa, pecado, cualquier cosa que no se condiga con lo que nosotros profesamos con nuestros labios. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratas delante del Señor y no que sean gratas delante solamente de los hombres. Que lo que digamos con nuestros labios, que lo que digamos con nuestra boca, que lo que pensemos pueda ser grato delante del Señor. Si es así, las personas, el mundo podrá ver un testimonio fidedigno en cada uno de nosotros de lo que verdaderamente somos. Una mala enseñanza de lo que la palabra de Dios dice también es un obstáculo. Cuando nosotros no enseñamos el mensaje del Señor, sino que usamos la Biblia para reafirmar nuestras verdades, nuestros pensamientos. Una mala enseñanza de la palabra del Señor también puede apartar a alguien del Señor más que acercarlo. Cuando yo uso la Biblia para formar o crear o dar requisitos o actitudes, acciones que debe hacer la gente, que muchas veces no están en la Biblia, que no son lo que la Biblia enseña y que se transforma, como lo hicieron los fariseos, en una carga para aquellos que quieren acercarse a Dios. Y que hace que la gente no es que no se acerque a Dios porque
no quiera, sino porque la carga que se les pone para poder servir al Señor sobrepasa sus capacidades. Cuando nos volvemos legalistas, nos volvemos extremadamente cuestionadores y tratamos de imponer actitudes y prácticas que no son bíblicas y que no reflejan lo que el Señor eh, pidió cuando ponemos nuestra mirada más que nada en lo exterior y no en lo que está en el corazón, que es lo que importa y es lo que el Señor va a transformar. El pecado en nuestras vidas es siempre algo terrible, pero el inducir a otro a pecar es infinitamente peor. Y eso también es algo que puede llevar a que una persona se aparte del Señor. Que nosotros, con nuestra actitud, con nuestras acciones, llevemos a pecar a alguien. Si nuestro testimonio no se condice, lo que hacemos no se condice con lo que hablamos, hacemos que otros pequen porque se darán cuenta de nuestra actitud y van a empezar a hablar mal de nosotros, pecando. Entonces pasaremos a ser responsables indirectamente del pecado de esa persona, no culpables, responsables, y seremos juzgados por lo que nosotros hicimos para, de cierta manera, hacer que esa persona pecara, por no nosotros guardar nuestra vida, por no vivir conforme a la voluntad del Señor. Él dijo que sería preferible que la persona muriera antes que hiciera tropezar a uno de sus pequeños. Esos pequeños son objeto del especial cuidado de Dios. Y básicamente lo que el Señor dice es eso. Le es mejor a un hermano, a un pastor, a un misionero, a un líder, a un evangelista, a alguien que está para guiar, para enseñar, para mostrar el camino del Señor. Mejor preferible le fuera morir antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños, ya sea a un niño, físicamente hablando o espiritualmente hablando. Estamos para guiar y no para hacer obstáculos y no para impedir la comunión de las personas con el Señor. Si tu mano, tu pie, tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo, sácalo, dice el Señor, resumiendo un poco lo que el texto dice. Si tu mano, tu pie, tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo, sácalo. El Señor continúa con su exhortación pasando de los tropiezos que podemos poner a otros a los que nos podemos poner a nosotros mismos. Él comienza hablando acerca de el ser impedimento para otro, pero ahora sigue un poco esa línea y ahora se va a una actitud hacia nosotros. En los tropiezos que podemos poner hacia nosotros mismos, que pueden transformarse en un obstáculo para nosotros y que nos pueden llevar también a pecar. La palabra nos enseña que el pecado no se encuentra en ninguno de los miembros de nuestro cuerpo físico, sino en el alma. Por lo tanto, no es que literalmente el Señor diga, tu mano te es ocasión, tu pie, tus ojos. No es que esté hablando de que yo si robo tengo que cortarme las manos, o si ando en malos pasos o voy a lugares que no corresponden, me tengo que cortar los pies, o si miro cosas que no agradan al Señor, tengo que sacarme los ojos. ¿Por qué? Porque el pecado no está en los miembros, no está en la mano, no está en los pies, no está en los ojos. El pecado está en el corazón. Por lo tanto, el Señor simplemente está mostrando cómo ese pecado que se aloja en nuestro corazón se manifiesta. Y se manifiesta a través de muchas veces de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros pies. Hacemos cosas que no corresponden, pensamos cosas que no corresponden, miramos cosas que no agradan al Señor, vamos a lugares donde no debiésemos ir. Entonces,
el Señor está llevándonos a entender la importancia de tener claro de que eh, el pecado se aloja en nuestro corazón y nosotros debemos impedir, debemos guardar nuestra vida de todo pecado, de no cometer pecado. A lo que el Señor se estaba refiriendo es aquellas actitudes o aquellos hábitos que se interponen entre nosotros y Dios. Esas cosas que me apartan de Dios. Cuando, cuando yo doy más valor a mirar cosas, a mirar películas o a mirar libros o revistas o cualquier cosa, a mirar cosas que no glorifican a Dios, que no exaltan al Señor. Y eso me impide ver, leer la palabra del Señor, mirar cosas, mensajes o cosas de parte del Señor. Cuando yo le doy más valor a lo que no glorifica a Dios que a lo que glorifica al Señor, entonces lo que mis ojos están siendo usados para algo que no glorifica a Dios. Cuando yo tomo o uso mis manos para cosas que no glorifican al Señor, soy violento, cuando golpeo, cuando robo, quizás, cuando hago quizás alguna mala obra con mis manos, entonces yo no estoy glorificando a Dios con mis manos. El Señor está centrándose en eso, en las actitudes, los hábitos que se interponen entre nosotros y Dios y que nos apartan de Dios. Entonces el Señor dice, pongan cuidado en esas cosas, analicen su vida, vean qué cosas ustedes hacen que no glorifican al Señor y pongan cuidado en esa, porque esas son las cosas que tienen que dejar, porque eso les está impidiendo estar en comunión con el Señor. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Como dije anteriormente, el Señor no está diciendo que son las manos o los pies o los ojos el problema es el corazón. En otras palabras, si tú robas, es que tu corazón está mal. Si tú ves cosas que no glorifican a Dios, tu corazón está mal. Si tú andas en cosas, vas a lugares donde no se glorifica al Señor, es tu corazón el que está mal. Si ves que hay cosas que tú haces en tu vida que no glorifican al Señor, analiza tu corazón y pídele al Señor que Él sea limpiando, quitando esas cosas. Hay una meta en la vida por la que deberíamos sacrificar cualquier cosa. Esta meta es descrita como la vida y el reino de Dios, la vida de Dios, la vida eterna y el reino de Dios. Esa es nuestra meta, esa debiera ser nuestra meta. Todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo debiese ser en virtud, en favor de alcanzar la vida eterna, de alcanzar la salvación, el reino de Dios. Ese debiese ser nuestra meta. Y en este proceso nosotros debiésemos rechazar cualquier cosa que no glorifique al Señor, que no exalta al Señor, que no le honre a Él. Y el Señor está diciendo, si tú ves que tienes actitudes que no glorifican al Señor, analiza tu corazón, analiza tu vida, ve aquellas cosas que no son gratas para el Señor y haz algo para que eso cambie. Una analogía dramática que en ocasiones tiene lugar en la medicina. Y esto se grafica de la siguiente manera. Cuando una persona llega al hospital con una gangrena en su pierna, automáticamente los doctores toman la determinación y le sugieren a los familiares que es imprescindible cortar esa pierna porque esa pierna está contaminada, está dañada con una enfermedad que va a ir avanzando hasta destruir todo el cuerpo. Por lo tanto, es necesario cortar esa pierna para así salvar a esa vida. El Señor está haciendo en cierta manera esta analogía. Está diciendo, si con tus manos, con tus ojos o con tus pies
donde estás haciendo cosas que no glorifican al Señor, es necesario que esas cosas sean cambiadas. Es tu corazón el que está fallando, es tu corazón es donde está el pecado. Y debes pedirle al Señor que Él purifique y limpie tu corazón, que Él te libre, te limpie de esos pensamientos, de esas cosas que te están llevando a pecar, que te están llevando a fallarle al Señor. El Señor dice que hay que actuar sin vacilación y rechazar de inmediato y de forma decisiva cualquier cosa que nos dañe espiritualmente. Debemos estar atentos. Cualquier cosa que no glorifica al Señor, cualquier cosa que no le honra, que no le alaba, cualquier cosa, por muy inocente que sea, por muy inocente que parezca, debemos analizarlo bajo la mirada de esto glorifica al Señor, es conforme a lo que la palabra del Señor dice, cuando Él dice que los dichos de mi boca, Salmo 19, y la meditación de mi corazón sean gratos delante del Señor. Si esto es grato al Señor, si a Él le agrada esto, si a Él le glorifica esto. Recordemos que el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas le dice, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y eso tiene dos connotaciones, o sea, que todo lo que haga, mi servicio debe ser para el Señor, pero también un análisis de todas mis actitudes, de todo lo que yo hago en el día y ver si eso glorifica al Señor o no glorifica al Señor. Y si hay algo que no glorifica al Señor, inmediatamente debemos desecharlo, debemos rechazarlo. Si hay algo que está ofendiendo a Dios, que la palabra del Señor nos lleva a entender que estamos ofendiendo a Dios, no debemos preguntarnos si será así o no. Si somos confrontados, automáticamente debemos ponernos en campaña para cambiar eso. Muchas veces escuchamos la palabra del Señor, la predicación y en donde se dice tal o cual actitud, tal o cual cosa no agradan al Señor, no son buenas, no glorifica y aún ni siquiera escuchar una predicación. Muchas veces basta con solo leer la Biblia y somos confrontados y muchas veces empezamos a cuestionar y decir, pero será así, a lo mejor estoy interpretando mal, a lo mejor estoy leyendo mal. Si la palabra del Señor me lleva a entender que una de mis actitudes no alaba, no glorifica al Señor, entonces yo, sin vacilación alguna, debo rechazar eso y debo dejar de seguir obrando o haciendo eso para así no dañar mi vida espiritual, porque eso es importante. Esto quiere decir tal vez que sea necesario dejar algún hábito, privarse de algún placer, renunciar a alguna amistad, cortar y excluir alguna cosa que nos haya llegado a ser muy querida a fin de obedecer el Evangelio. A veces nos cuesta poder servir al Señor como debiéramos porque implica tener que renunciar, implica tener que alejarnos de cosas que para nosotros son muy valiosas o son muy gratas, son algo que nos gusta, nos agrada poder hacer. Y muchas veces sentimos que no tendríamos la fuerza para dejar esas cosas, porque para nosotros son gratas, nos producen placer, nos producen gozo. Pero si no glorifica al Señor, si no obedece al Señor, si no es en obediencia o bajo la voluntad del Señor, entonces irremediablemente debemos dejar eso, rechazarlo. El Señor llega a decir que estas cosas pueden estar tan arraigadas en nosotros que cortarlas puede producir en nosotros la misma sensación que si nos hubieran amputado un miembro del cuerpo. Muchas veces amamos tanto ciertas prácticas, ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos placeres, que renunciar a ellos es comparable a perder un miembro de nuestro cuerpo. Humanamente hablando, puede ser un sacrificio, pero es por eso que si nuestro corazón, si nosotros al analizar nuestro corazón nos damos cuenta que hay cosas que están ofendiendo a Dios, que están interfiriendo en nuestro crecimiento espiritual, que están impidiéndonos servir al Señor como corresponde,
nosotros debemos clamar al Señor para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos ayude para sacar eso, para quitar eso de nuestras vidas, y que nosotros podamos andar conforme a la voluntad del Señor. Marcos en el capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recordarán que hace ya unas semanas atrás estuvimos analizando este pasaje de la necesidad de poder despojarnos de todo aquello que sea nuestro yo. Y eso implica eh, no solo decir yo soy cristiano, sino que implica que yo estoy dispuesto a sacar todo lo que hay en mi vida que no agrade al Señor, que no glorifique al Señor para servirle a Él. Poner mi mirada solamente en Él y poner todo mi esfuerzo en vivir conforme a su voluntad. Si alguien quiere verdaderamente seguir al Señor, servir al Señor, no lo puede hacer al 50%, no lo puede hacer al 70%, no lo puede hacer al 90%, tiene que hacerlo 100%, o sea, con la disposición, con toda la disposición de vivir conforme a la voluntad del Señor. Yo no puedo decir, pero si tan solo es una pequeña cosita, es algo insignificante. No, todo, absolutamente todo, lo que no es grato al Señor, lo que ofende al Señor, yo tengo que sacarlo. Y para eso debo morir, como dijo el apóstol Pablo, yo he muerto con Cristo para resucitar también con Él. Hemos sido transformados, hemos renacido, nacido de nuevo. Por lo tanto, todo mi yo pasado quedó muerto con todos sus pecados. Y eso yo tengo que vivirlo. Esta amputación debe ser realizada por uno mismo. No es que yo le voy a decir a otra persona lo que tiene que hacer. Muchas veces es fácil para nosotros decirle al otro cuál es mirarle la basura en su ojo. Pero el mismo Señor Jesús dijo, antes de mirar la basura en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu propio ojo. En otras palabras, es más importante, es más valioso que tú analices tu vida, que tú busques limpiar tu vida antes que estar viendo las falencias de tu hermano, de tu prójimo, y tratar de limpiar la vida de tu prójimo. Esta limpieza, esta amputación, por así decirlo, se debe hacer personalmente. Yo soy el que tengo que ver mis faltas, yo soy el que tengo que ver mis pecados, y yo soy el que tengo que pedirle al Señor que me ayude a sacar estas cosas que están ofendiendo al Señor. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Y el Señor es categórico y dice que aquel que no es capaz de sacar esto de su vida, irá al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado es grave y no hay un pecado mayor, un pecado menor. Es imposible para el ser humano vivir conforme a la voluntad del Señor. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto anteriormente, cómo le es imposible al hombre. Y la razón por la cual el Señor Jesús vino a este mundo fue precisamente por eso. Porque el hombre no podía alcanzar la salvación en base a sus obras, sus buenas obras. Por lo tanto, necesita rendirse al Señor, dejar que el Señor tome su vida, negarse a sí mismo, morir y poder resucitar como una nueva persona. Entonces, el que no haga eso, está rechazando al Señor, está rechazando al Espíritu Santo, está rechazando la obra del Señor en su vida. Y eso le va a llevar al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Y meditando en esto, el Señor quiere dejar constancia de la realidad, el horror y la eternidad del castigo que sufrirán aquellos que eligen vivir en sus propios placeres en lugar de convertirse en seguidores de Cristo.
Aquel que ama alguna actitud, aquel que ama algo, alguna acción, algo que es grato para él hacer, pero que sabe que no es grato para el Señor, que no glorifica al Señor, está rechazando al Señor. Y aquel que rechaza no puede ser un seguidor de Cristo. Aquel que rechaza a Cristo y a su voluntad no puede ser un seguidor de Cristo. Y si no es un seguidor de Cristo, irá al fuego eterno, el fuego que no para. Las descripciones que Jesús hace del castigo eterno nos sirven para hacer una idea de lo terrible de este estado. Y él habla en este pasaje y nos muestra la trascendencia, la importancia o lo fuerte de este castigo. Él dice, debemos considerar la palabra Gehenna, y que se traduce por infierno. Esta era la forma abreviada de Ge Ben Inom, que literalmente significaba el valle del hijo o los hijos de Inom. La palabra infierno que se usa acá, tiene una connotación y refleja algo que los israelitas conocían, y por eso que les era claro entender este simbolismo. En Josué capítulo 15, versículo 8 dice, y sube este límite por el valle del hijo de Inom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén, luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Inom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Este era un lugar que se encontraba al sur de Jerusalén, y era un lugar que era un lugar físico. Y vamos a ir viendo más adelante la connotación que tomó este lugar. Este lugar, el valle del hijo de Inom, es un valle que existía al sur de Jerusalén. Ahora veamos en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, el rey Acaz dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Acaz, uno de los reyes de Israel, pasó a su hijo por fuego en este lugar. También Manasés, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Nuevamente, otro rey usó este lugar para ofrecer a sus hijos en sacrificio, al igual que Acaz. Entonces, este lugar se transformó en un lugar donde los reyes Acaz y Manasés ofrecieron a sus hijos en sacrificio a los ídolos. Josías, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Inón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Josías, que fue un rey conforme a la voluntad del Señor, él eliminó, destruyó este lugar para ese altar que había sido puesto ahí, en donde se sacrificaban a los hijos. Josías lo destruye para que nadie más pasara a su hijo o su hija por fuego para ofrecérselo a Moloc, el dios pagano. Y Jeremías, en el capítulo 7, versículo 32, dice, por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Inón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Jeremías está pronunciando una maldición sobre este lugar, que se va a transformar en símbolo de la destrucción de su pueblo. Y ese lugar no será recordado por el lugar donde se hacen sacrificios, sino por un lugar de matanza. Jeremías, el mismo Jeremías, perdón, en el capítulo 19, versículo 6 dice, por tanto, de aquí viene el día, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni Valle del Hijo de Inom, sino Valle de la Matanza.
y finalmente llegó a ser el lugar donde se quemaba la basura de la ciudad a fuego lento. Por esta razón llegó a ser usado como una figura del fuego eterno. En este lugar se quemaba la basura y se hacía, y el fuego era lento, por lo tanto nunca se apagaba, sino que se era constantemente, estaba ahí, y porque constantemente era alimentado por la basura que se iba a dejar a ese lugar. Y en ese lugar constantemente había fuego. Y esa es la similitud que se hace con este término, y que los israelitas entendían que el infierno es un lugar donde el fuego está constantemente encendido y nunca se apaga. Y el Señor también lo describió como un lugar de tormento y dolor. Habló del fuego y del gusano. Y eso lleva a entender de que el padecimiento que se experimentará en este lugar es algo doble, tanto externo como interno. Deja en claro que se trata de un lugar de sufrimiento eterno. Y el fuego no puede ser apagado y el gusano de ellos no muere. El fuego es el sufrimiento externo, porque el fuego nos afecta desde afuera, pero el gusano está por dentro y es el que provoca dolor y malestar por dentro. Entonces, el Señor está diciendo que el sufrimiento que se experimentará en ese lugar será doble. Un sufrimiento externo por el contexto, el lugar donde se encuentra, e interno también, porque dentro de uno, dentro de la persona estará lo que le provoca, lo que le va a provocar también mucho dolor. En Isaías capítulo 66, versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hablando de el fin que le espera a todas las personas que no han reconocido al Señor, que no sirven al Señor, que irán a este lugar que es el infierno, que para los israelitas tenía sentido porque les recordaba un lugar que ellos conocían. Y en Apocalipsis también, capítulo 14, versículos 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verdaderamente, ese sufrimiento es algo indescriptible, algo que no podríamos entender y que solo queda a nuestra imaginación. Pero la descripción que se hace es de algo que produce mucho, mucho sufrimiento. ¿Por qué? Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Dice el Señor también en este pasaje, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Para entender esto, debemos entender la relación que hay entre la sal y los sacrificios en el contexto del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que los israelitas, los judíos que estaban ahí entendieron o les recordó lo que el Señor Jesús dijo? Bueno, para eso nosotros tenemos que entender lo que el Señor está diciendo. El Señor estaba anunciando el terrible juicio que sufrirían aquellos que prefieren vivir en el pecado en lugar de seguirlo a Él. Eso es lo que había mencionado. Ahora Él hace esta afirmación, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hace una similitud entre lo que va a pasar y lo que estaba pasando.
En Isaías capítulo 63, versículo 66, perdón, versículo 15 al 16, dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Está hablando del juicio de Dios. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el salar o la sal? Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dejándonos claro nuevamente que es un juicio de Dios. Este fuego, el infierno mencionado, es un fuego, es un juicio de Dios. Aquellos que no creyeron en Él, no le sirvieron a Él, no le buscaron a Él. El fuego con el que todos serán salados y los sacrificios del orden levítico que debían ser salados con sal. Debemos recordar lo que fue instaurado por Dios en Levíticos capítulo 2, versículo 13, se nos dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y eso es lo que Dios había determinado, que la ofrenda debía ser acompañada por sal, debía ser salado la ofrenda que se presentara a Dios. Y la sal era la sal del pacto con Dios. Por lo tanto, era una práctica que para los israelitas, para los judíos, era común, que ellos al ofrecer, al presentar una ofrenda, un sacrificio al Señor, este fuese salado. Ahora, de la misma manera, el juicio es presentado como un sacrificio en el que no puede faltar el fuego para que llegue a ser agradable a Dios. De la misma manera, dice el Señor Jesús, que los sacrificios debían ser salados con sal, en mi juicio, en el juicio que yo enviaré sobre los incrédulos, sobre aquellos que me han rechazado, no debe faltar el fuego, y el fuego será el reemplazante de la sal, de las ofrendas y sacrificios. El fuego será el reemplazante, y con el fuego yo me sentiré pleno. Y aquí surge una imagen que provoca controversia. ¿Cómo es posible que este terrible juicio por fuego sea presentado como un sacrificio agradable a Dios? ¿Cómo es posible que un Dios de amor, un Dios de misericordia, se sienta grato de un sacrificio, de un fuego, o que las personas sean arrojadas a este fuego, que sean sazonadas con este fuego, y que esto sea un sacrificio agradable a Dios? Y en nuestra mirada como seres humanos, esto pareciera no tener lógica. Pareciera que no se condice la imagen de este Dios de amor y de misericordia que ha enviado a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad, del ser humano, que se agrade al mismo tiempo de el fuego que va a consumir y que va a estar constantemente atormentando a aquellos que no le sirven. Entonces, la imagen que se nos presenta pareciera es de un Dios, que es un Dios que no es el Dios de amor que nos presenta el Nuevo Testamento. Ahora, debemos entender que la gravedad del pecado del hombre, que no solo se revela contra Dios, sino que también desprecia toda la evidencia de su gracia y amor. El hombre, cuando decide dejar aquellas cosas que le agradan, aún sabiendo que esto ofende a Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, dice que el ser humano no es un ignorante, un desconocedor de la existencia de Dios y de su voluntad. Y que
aún sabiendo lo que a Dios no le agrada y a lo que Dios no le hace sentir grato, glorificado, adorado, se complace en hacer estas cosas, las practica y se complace con aquellos que las practican. Entonces, entendiendo que el pecado es rebelarse contra Dios, y no solo rebelarse contra Dios, sino también despreciar toda la evidencia de la gracia y el amor de Dios, toda la obra del Señor Jesús, toda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El ser humano las desprecia, las rechaza por vivir haciendo o por actitudes o por cosas que le son agradables a Él, pero que nos no agradan al Señor. Entonces debemos entender que el pecado es esto, una rebeldía contra Dios y un desprecio hacia la gracia y el amor de Dios. Por lo tanto, ese mismo Dios de amor y de misericordia es un Dios justo y santo. Y el ser humano, al pecar, se debe enfrentar a la justicia y la santidad de Dios. Un Dios que es santo no es un Dios que se equivoca. La santidad de Dios no le permite tener contacto con el pecado. Por lo tanto, yo no puedo decir, quiero servirte o yo sirvo al Señor cuando hay pecado en mi vida, porque ese pecado que está en mi vida y que yo no quiero sacar de mi vida, me separa de Dios y me impide estar en comunión con Dios. Y el Señor fue categórico: o están conmigo o están contra mí. O somos fríos y estamos alejados de Dios, o somos calientes y estamos con Dios. Pero no existe término medio. Entonces, la santidad de Dios no puede tener contacto con el pecado. Y un pecador como yo, que se niega a renunciar a ese pecado, no puede tener contacto con el Señor. Pero también me enfrento a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es justa. La justicia de Dios es justa, perdón. Entonces, al entender que la justicia de Dios es justo, debo entender que todas mis obras deben tener una consecuencia. Muchas personas rechazan la existencia del infierno y del juicio de Dios. Cristianos rechazan. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, no se condice con esta imagen de ese Dios de amor y de misericordia. Pero la Biblia no se avergüenza de hablar repetidamente acerca de la ira de Dios como una manifestación necesaria del carácter santo de Dios. La Biblia habla claramente de que Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, sí. Dios es santo, sí. Dios es perfecto, sí. Dios es eterno, sí. Dios es soberano, sí. Pero también Dios es justo. Y su justicia no puede dejar pasar el pecado. Y en su justicia, Él exigió que el precio del pecado, o que fuese pagado el precio de nuestros pecados. Él no nos perdonó nuestros pecados. Él proveyó a alguien que pagara por nuestros pecados. Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está manifestado el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él envió a su Hijo para que su Hijo muriera por usted y por mí, por nuestros pecados, entregara su vida en esa cruz, para finalizar esa obra diciendo, consumado es, después de haber experimentado todo ese sufrimiento, en donde este Dios santo, por única vez en la historia, permite que el pecado pueda tener contacto con él
Y para que eso se produjera, en esa cruz, su Hijo Jesucristo quedó desamparado de esa comunión íntima con el Padre. Entonces, entendiendo la magnitud de ese sacrificio, la magnitud y la trascendencia y la importancia de esa obra, debemos entender que aquel que rechaza esa obra por amor a un pecado, a una actitud que no agrada al Señor, está rechazando a la muestra de amor y de misericordia de Dios. Y ante eso, necesariamente se debe enfrentar con esa justicia de Dios. En otras palabras, se grafica de la siguiente manera. Todo ser humano va a tener que enfrentar un juicio. Juicio por sus pecados, por sus acciones, por todo lo que hizo en su vida. Pero van a haber dos tipos de personas. Uno se va a enfrentar a la justicia de Dios solo. Y ante eso no va a poder defenderse. Porque todas sus malas obras van a estar siendo exhibidas delante de él. Y cuando él vea todas esas malas obras, no va ni siquiera a tener la capacidad de levantar su rostro. ¿Por qué? Porque se va a reconocer culpable. Y Dios, que es perfecto y que conoce todas las cosas, y conoce el corazón de cada uno de nosotros, juzgará a esa persona como culpable porque ha rechazado a quien podía en ese momento defenderlo. Y el otro grupo de personas será aquellos que nos presentaremos delante del Padre, delante de Dios, pero a través de la obra del Señor Jesús. Él será nuestro abogado y Él nos defenderá. Entonces, cuando se presenten todas nuestras malas obras y vayamos a ser juzgados por ellas, el Señor Jesús dirá, yo un día morí por sus pecados y Él un día me aceptó a mí como su abogado, como su salvador. Por lo tanto, Él ya no debe nada porque yo lo pagué por Él. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que acontecerá. Y el que no tenga al Señor Jesús y será condenado al fuego eterno. ¿Qué pensaríamos de un Dios que después de haber visto todos los pecados de la humanidad permaneciera indiferente al respecto? Nos sentiríamos bien si alguien cometiera un delito, un asesinato en contra de un familiar de nosotros, una ofensa contra un crimen contra un familiar, un ser querido de nosotros. Y el juez, antes de juzgarlo, de condenarlo, va y lo perdona, o se queda indiferente y no hace nada. Nosotros diríamos que es un buen juez, un juez justo. Ciertamente que no. Pues no podemos pretender que Dios sea indiferente al pecado. Él debe castigar el pecado, porque Él es un Dios justo y su justicia demanda que el pecado deba ser castigado. ¿Quién creería que un Dios así es realmente justo y santo? Nadie. Nadie creería en un Dios justo y un Dios santo si permitiese el pecado o se mostrara indiferente al pecado. No nos escandalizaríamos, ¿no? Nosotros cuando algunas veces vemos que los jueces de este mundo dejan impunes a los malhechores. ¿Será Dios así? Muchas veces vemos la injusticia de los jueces humanos cuando no hacen justicia, no obran justamente, cuando sus veredictos no son justos, no se aplica lo que ellos debiesen aplicar, que es la justicia. No podemos pretender que Dios, que es justo, actúe así. Por lo tanto, no es un sacrilegio decir que Dios recibe
como algo grato, este sacrificio, este fuego, este castigo, con este fuego que nunca se apaga, en donde serán arrojados aquellos que se han rebelado contra él, han ofendido su nombre, han rechazado su obra en la cruz. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? El Señor continúa con su referencia a la sal. Ahora habla de la sal que ha perdido su sabor. ¿Qué quiere decir en el ámbito espiritual del que el Señor está hablando? ¿A qué se estará refiriendo con esto de que la sal se hace insípida? En Levítico capítulo 2, versículo 13, dice que la sal era la sal del pacto con Dios. Era la sal del pacto con Dios. Tenía un propósito, no estaba simplemente por estar ahí, sino que debía ser esa sal se ponía en obediencia para agradar al Señor. No bastaba solamente el sacrificio, no bastaba solamente la ofrenda, sino que tenía que ser salada para que fuese grata al Señor. Tenía que ser en obediencia al Señor. Tenía que ser consagrado al Señor completamente. En Mateo capítulo 22, versículo 37, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el salar el sacrificio era en obediencia a Dios. No simplemente, no era obediencia a ofrecer la ofrenda. La obediencia era ofrecer la ofrenda salada, con sal. Entonces, nosotros, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? O sea, lo que el Señor está diciendo es, bueno es la obediencia, bueno es que nosotros hagamos lo que la Biblia dice, pero debe ser cumpliendo el propósito para lo cual fue entregado. Si yo ofrezco sacrificio, ofrezco ofrenda, ofrezco mi servicio, hago cosas para servir al Señor, pero no lo hago de corazón, sino simplemente como una forma externa, como una manifestación externa, como algo visible, entonces no tiene propósito, no tiene sentido, es como una sal insípida, como una sal que se ha desvanecido, no está cumpliendo el propósito. Y es lo que el Señor está diciendo en Isaías capítulo 66, versículos 3 y 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué cogieron sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y recogieron lo que me desagrada. Acá el Señor está siendo claro. Obedecieron el mandato, pero no de corazón. Mataban bueyes, pero lo hacían simplemente como una manifestación externa, como algo visible para el ser humano. No era del corazón. Y si no es del corazón, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, a lo que Jesús se refería cuando advirtió del peligro de que la sal se haga insípida, tenía que ver con conformarse con una obediencia religiosa externa, pero no de corazón. Con hacer las cosas simplemente como una religión, como una práctica, pero no algo que naciera del corazón. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora se trata de una exhortación a tener sal dentro de nosotros mismos, a que haya una adoración del corazón, a que verdaderamente haya una pasión, un deseo de agradar a Dios. Esta referencia complementa a la anterior. La única forma para que la sal no se haga insípida es juzgando el pecado en nuestra propia vida. Es que yo purifique, vele por la purificación, la santificación de mi vida, la limpieza de mi vida.
que yo me pueda presentar delante del Señor y pueda presentar mi vida delante del Señor para que Él la purifique, la limpie. Y yo cada día, cuando, como dijimos al comienzo, cuando vea que hay un área, hay algo en mi vida que no agrada al Señor, me preocupe para que esa área, eso que en mi vida no está agradando al Señor, pueda ser eliminado, pueda ser arrancado, pueda ser arraigado de mí, desarraigado de mí, perdón. Con esta exhortación el Señor zanja las diferentes discusiones que los discípulos habían tenido. Sus rivalidades por quién sería el mayor o sus enfrentamientos con otros que no le seguían. El Señor les está llevando a entender de que más que preocuparse por lo que hagan los demás o por quién es más importante, lo que deben preocuparse es de que su vida esté conforme a la voluntad del Señor. Algunas preguntas que les comparto para que podamos recordar un poco esta lección, este estudio. ¿Quiénes son los pequeñitos a los que Jesús se refiere en este pasaje? Explique de qué forma se les puede hacer tropezar. Recuerde que dijimos que los pequeñitos se refería a niños, tanto físicamente como niños espirituales. Y les podemos hacer tropezar con cualquier actitud que se interponga en su comunión con el Señor. Cuando le imponemos prácticas que son una carga, cuando le enseñamos mal la palabra del Señor, cuando tenemos actitudes que no se condicen, cosas que estorban, que le hacen pecar. Pregunta 2. ¿Cómo debemos interpretar la referencia a la mano, el ojo y el pie que el Señor dijo que debíamos sacar o cortar de nosotros? Recordemos que dijimos que estas son la manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Todo el pecado que hay en nuestro corazón se va a manifestar a través de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros pies. Vamos a hacer cosas, vamos a ver cosas o vamos a andar en lugares que no agradan al Señor. Y eso reflejaba que, en cierta manera, el Señor estaba llevándonos a entender de que hay actitudes que nosotros debemos sacar de nuestras vidas, actitudes que se manifiestan a través de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros ojos. Y esas actitudes deben ser sacadas, desarraigadas de nuestra vida para que así podamos servir al Señor como Él se merece. ¿Qué aprendemos acerca del infierno en este pasaje? Explique su respuesta. Recuerde que ese era un lugar que los israelitas conocían muy bien, que en su momento había sido usado por el rey Acaz y Manasés para sacrificar a sus hijos, pero que Josías lo había destruido para que ya no fuese usado para eso. Y después se había transformado en el lugar donde se quemaba la basura. Y eso estaba constantemente con un fuego que no se apagaba. Entonces, los israelitas pudieron entender claramente cómo el Señor le estaba graficando cómo era el infierno. Un fuego que está constantemente encendido y que nunca se apaga, a donde ellos serían arrojados si no se arrepentían de sus pecados y buscaban vivir conforme a la voluntad del Señor. Busque otras 3 citas más en el Evangelio donde Jesús habló del infierno. Y ahí esa tarea se las dejo a ustedes para que ustedes busquen esa cita. Y por último, la pregunta número 5, ¿por qué cree que es necesario que haya un juicio sobre los pecadores? ¿No le parece que esto no se corresponde con un Dios de amor? Razone su respuesta. Eso fue una de las últimas cosas que mencioné y también lo quiero dejar para que usted lo analice personalmente. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por este tiempo que se toma para meditar en la palabra del Señor. Y si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando la próxima semana y podremos meditar en otro pasaje de la palabra del Señor, en otro episodio de la vida del Señor Jesucristo. Así que, si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando aquí la próxima semana
para continuar con la vida del Señor Jesucristo, según los 4 evangelios. Que el Señor les bendiga. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara